El asesino paranoico Charles Manson afirmó: "Mi padre es una prisión y mi madre un sistema. Soy lo que ustedes me hicieron. Los miro y me digo, ustedes quieren matarme y yo ya estoy muerto. Toda mi vida estuve muerto". ¿Qué tal, amigos sabientes y no sabientes de la criminología y de la criminalística y de todas las bellísimas y preciosísimas ciencias forenses en general? Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a tocar el tema sobre la personalidad, la mente, facciones físicas de los asesinos, pero sobre todo nos vamos a enfocar en si una persona ya puede nacer con estas características, con la personalidad, con la mente de un asesino. Entonces, quédense. Creo que muchas personas ya desde hace años han tratado de desentrañar cómo funciona la personalidad, el cuerpo y la mente de estos asesinos. ¿Qué factores influyen en su vida para convertirlos en máquinas sin sentimientos, en torturadores y hasta en caníbales? Y bueno, para ello es necesario, amigos, yo sé que a muchos no les gusta regresar el tiempo y hablar un poco de historia, pero es muy importante aquí. Y para ello es necesario regresar el tiempo, ir con el famosísimo César Lombroso. Si tú eres estudiante de criminalística o de criminología, muy importante que sepas quién es César Lombroso. Y yo confío en ti y yo sé que tú sabes quién es César Lombroso. Y si no sabes, mira, no te preocupes, yo para eso estoy haciendo esos videos. Darles de una forma más sencilla y que se empapen de esto. Ok. César Lombroso, ¿quién es? Bueno, pues él fundó la teoría del criminal nato. ¿Y qué carajos es eso del criminal nato? Pues, bueno, Lombroso, mediante observaciones, concluyó que tanto el criminal como algunos animales, por ejemplo, los castores y las ardillas, presentaban ciertos rasgos, eran hundimientos en la fosa occipital, o sea, en el cráneo. Estos rasgos, según hacían regresar a la especie humana, a la animalidad, ¿ok? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el comportamiento criminal entonces no era consecuencia del mundo exterior, sino que tú ya nacías o estabas en cierta forma predestinado a ser un criminal. Y a esto él le llama criminales natos. César Lombroso trabajó arduamente, trabajó duro durante años, incluso pues coleccionó grandes cantidades de cráneos y bueno, por ahí me informé y dice que investigó a más de 25,000 criminales, amigos, 25,000 criminales. O sea, para que vieran que su teoría era correcta, pues estudió 25,000 criminales, nada más. Bien poquitos. Yo creo que este cuate de plano no dormía, ¿no? Aparte de los rasgos que les comenté de la fosa occipital, bueno, él tenía una lista de características de, bueno, los criminales natos. Entre ellas están caja craneana demasiado pequeña, muelas del juicio demasiado grandes, escasa vellosidad en el cuerpo, frente huidiza. La frente huidiza, han visto a los primitivos, ¿no? Tienen la frente como hacia atrás y los huesos de aquí de las cejas más resaltadas. Eso es frente huidiza. Cabello enrulado. Bueno, pues defectos en las orejas, asimetría en la cara, labios carnosos o hinchados. Me declaro culpable. Además de estas características físicas, le sumó otras psicológicas. Claro, tenía que venir algo psicológico. Carecían de sensibilidad y eran psicópatas incapaces de sentir piedad y paradójicamente muy sentimentales. A pesar del trabajo duro de este hombre, su teoría no tenía una base científica, un sustento científico que, bueno, dijera que esto era cierto. Entonces llegó un hombre, un tal Alexandre Lacassagne,
o Alejandro Lacassagne. Alejandro, Alejandro. Alejandro Lacassagne se oponía a la teoría del Lombroso. Él decía que no, que el medio social era quien creaba a los criminales. Para él no habían criminales congénitos, sino medios y circunstancias que favorecían al crimen. Pero pues también se debe reconocer al Lombroso porque en base a lo que él dijo se creó una nueva ciencia muy importante, la antropología criminal. Para los que no saben, la antropología criminal no solamente se ocupa de la parte física, sino también del comportamiento de los criminales. Empezaron a enfocarse en el criminal, en su personalidad, en su psicología y de alguna manera también en sus taras mentales. Amigos, y otro punto muy importante para develar la conducta de un asesino está localizado en la infancia. Joder, yo siento que la infancia lo es todo para ver si en un futuro alguien va a ser criminal. Es que como dicen, los niños son el futuro del país, del mundo y de todo. Si no quieres hijos, por favor, no tengas hijos. Si no quieres hijos, no los tengas. Por favor. Es sumamente importante, ya que es el periodo en donde se forma el futuro carácter de un adulto. Por ejemplo, se comprobó que muchos asesinos en serie fueron adoptados y este factor tuvo un gran peso en su psicología, ya que una vez conocida su situación familiar, el individuo es perseguido obviamente por el fantasma del abandono, ¿no? Y del rechazo de sus padres. Entonces, cuando esta persona o la revelación de su verdadera vida o de que fue adoptado, sumada a una psiquis débil, bueno, traerá serios problemas en esa persona. Traerá serios problemas de personalidad y si el afectado, imagínense, decide o busca a sus verdaderos padres y este es rechazado nuevamente, pues las consecuencias son bastante terribles. Un ejemplo de esto es David Berkowitz. Él se encuentra a su verdadera madre y bueno, esta lo ignora. Y justamente fue eso el detonante de su criminalidad, el rechazo de su verdadera madre. Si no saben la historia de David Berkowitz, no se preocupen, yo voy a subir un video de su historia, está bastante interesante. Les voy a contar de todo lo que hizo, su pasado, de los crímenes que realizó, cómo los realizó, etc. Es una historia que a mí me gusta bastante por lo impactante que es, ¿no? Pero bueno, todo asesino se caracteriza por tener el trastorno de personalidad antisocial, falta de empatía, por la manipulación y por ver a los demás como medios para satisfacer sus propios deseos. Ojo, no quiere decir que todas las personas que sufren el trastorno de personalidad antisocial ya llegan a ser o vayan a ser un asesino. Hay varias variantes, por ejemplo, la genética, la infancia, etc. Por ejemplo, en el año de 1993 se le realizó un estudio a una familia en Holanda, porque todos los hombres de esa familia tenían un historial de violencia. Entonces los estudios revelaron que a todos esos hombres les faltaba un gen. Este gen se llama MAOA, M-A-O-A, o bien conocido como el gen del guerrero. Este gen está encargado en metabolizar la dopamina. La dopamina está relacionada con las emociones fuertes, como por ejemplo el amor y la violencia. La consecuencia de este gen, cuya absorción de la dopamina es bastante bajo, es el aumento de la atracción de las situaciones de riesgo y el aumento al comportamiento violento. Dato curioso, el 30% de los hombres tiene este gen, pero su activación depende de algún cambio físico en el cerebro. Por ejemplo, un golpe. La mayoría de los casos depende fundamentalmente
de un trauma psicológico de la infancia, un entorno familiar violento, de maltrato, de abandono, de abuso sexual, de adicciones, de droga e incluso la prostitución puede activar a este gen. Hay una historia muy interesante de un profesor de psiquiatría que la mayoría de su familia habían sido asesinos. Y bueno, él mismo se realizó un estudio genético, comparó su cerebro con el de sus familiares y vio que había muchísima similitud. O sea, esto quería decir que él también podría ser asesino e incluso tenía mayor probabilidad de serlo. Pero él creció en un ambiente sano, sin droga, adicción, sin ningún tipo de abuso. Entonces es un respetado profesor y a pesar de que la gran mayoría de su familia fueron asesinos, pues él no. Lo que quiero decir o mi punto de vista es que nacen, pero se construyen dependiendo al entorno que los rodea. Y bueno, me encontré con un video que me puso bastante sentimental. Yo de por sí soy muy sentimental. Y bueno, se los dejo. Pongan mucha atención y espero que les deje un mensaje. Soy Luis, tengo 19 años y mi madre hoy me visita en una cárcel porque cometí un delito. Atropellé a un niño cuando iba a alta velocidad en un carro robado y me seguía un policía. ¿Sabes, mamá? Yo no soy un asesino premeditado ni un maldito desalmado, solo que ya concluí que estoy aquí porque aprendí y me acostumbré a romper reglas y a no cumplirlas. De pequeño hacía pataleta que tú calmabas cumpliendo mis deseos para no tener problemas con mi padre que decía, calla a ese niño. Me dabas todo lo que pedía, que llegué a pensar que tenía derecho a obtener todo lo que deseaba. Celebrabas mis malos comportamientos, que crecí pensando que el irrespeto era divertido y que las reglas no existían. Hacías todo por mí, que creí que los demás eran responsables de mis cosas. Me diste todo el dinero que necesitaba y aprendí que era tan fácil que no necesitaba trabajar. Siempre te ponías de parte mía cuando cometía una falta que pensé que todos estaban en mi contra y no era culpa mía. Me diste tantas cosas, menos atención, entonces lo busqué en mis amigos y busqué su aceptación de las peores formas. Ahora, y después de una vida llena de permisividad y falta de reglas, nunca me castigaste en casa y ahora me castiga la sociedad. Mamá, nunca buscaste un minuto para hablarme y ahora sí buscas uno para visitarme en la cárcel. La vida no tiene premios ni castigos, solo consecuencias.